Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy no voy a hacer una introducción porque estoy con el doctor Claudio Santamaría, ya está también Luis Delía, para hablar de la salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es una cuestión de Estado, obviamente, pero también parece a mí que hay que ser muy cautos, muy cautos. Se está siguiendo lo que se llama la ley de acefalía, que es el vicepresidente está a cargo del Poder Ejecutivo, y hay que ser cautos. Doctor Santamaría, Claudio, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿Bien? Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, contame cómo es la operación de la presidenta. ¿Cuál fue la intervención quirúrgica? Mira, recordemos que ella el 12 de agosto se cayó. Sí. Hoy Martín Insaurralde le contó cómo puede haber sido la caída, que trastabilló mientras tenía unos juguetes del nieto y se golpeó del lado derecho. Y eso es lo que le provocó ese cosquilleo en la mano izquierda. Claro, como las fibras nerviosas, que ahora las vamos a ver, si uno se golpea del lado derecho, salen para el lado izquierdo, se cruzan. El 90% de las fibras a nivel de la salida del cráneo se cruzan. Por eso si vos tenés una lesión derecha, se expresa en el cuerpo del lado izquierdo o viceversa. Entonces vamos a empezar a ver dónde estaba. Mirá, ahí estamos, vamos a mostrar lentamente. Yo corto la cabeza, de este lado tengo el pelo, miro el interior de la cabeza y encuentro el cerebro, que ahora vamos a ver, el cerebelo, el pedúnculo, la protuberancia, el bulbo, después sale la médula, y lo cubre unas meninges acá. En esto que está azul, una de estas venitas se rompió y de este hematoma subdural crónico. ¿Por qué es importante que sea una vena? Porque las venas son de baja presión y bajo flujo, como si dejaras una canilla abierta que gotea. Si se hubiese roto una arteria, hubiese hecho un gran hematoma con una gran consecuencia. Por eso se formó en este mes y medio. Eso que se llama coágulo. Un coágulo. Claro. ¿Dónde estaba este coágulo? Estaba en la cabeza. ¿Y cómo abordaron? Es decir, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegan ahí? Sí. La naturaleza, que es muy sabia, protegió al sistema nervioso central, que es yo te lo muestro con todas las arterias, lo protegió en un gran cofre que llamamos cráneo. ¿Para qué? Para que no se lesione. El cerebro se alimenta de oxígeno y de glucosa, nada más. Y es muy débil, ¿viste? Como cuando uno come eso, se desarma. Sí. ¿Cómo hicimos para abordar? Había dos técnicas, finalmente se resolvió. Este es un cráneo de verdad. Yo hice una perforación, se le hizo una pequeña incisión. En realidad se hace, Antonio, con esta agujereadora como la que uno tiene en su casa. Sí, como la... Esta la traje del quirófano, ¿sí? Sí. Y la mecha especial es esta mecha, que si ahora podemos ver, tiene un tope. Mirá, yo lo bajo, ¿ves que se baja? Sí. Entonces perfora el hueso y cuando está por llegar a la meninge se detiene. Automáticamente. Automáticamente. Entonces la ventaja que te da es que vos haces la perforación, que es esta que está acá, sí, pero no lesiona esto que está acá abajo, esto estaría así. Sí. Entonces yo perforo la calota, para eso corté la piel. A la presidenta no le cortaron el pelo, si a vos o a mí nos hubiesen operado, nos pelaban. Porque, digamos, cuando tenés que hacer un corte, sí, los pelos molestan. ¿Qué hicieron? Le hicieron un corte posterior y le levantaron el cuero cabelludo. Como cuando alguien se cae y se corta, se levanta y queda la calota ahí. Ahí la perforaron y a través de eso pusieron un pequeño catéter, que es este. A verlo, es el catéter. Ese es el catéter. Con esto se inyecta solución fisiológica, se lava, ahora vamos a sacarlo, y después se deja un drenaje igual que este, por eso decíamos que está acostada, para que pueda drenar esto, y los restos de hematoma, que ahora te lo voy a mostrar, puedan drenar. Eso es el reposo que le ordenan durante un tiempo. Que está en terapia intensiva, que es el posoperatorio inmediato, que ahora dimos los 3 tiempos que hay, vamos a decir. Que tiene que estar en un reposo absoluto. Y en 0 grados, para que pueda drenar, o sea que no tiene que estar ni levantado ni levantado. 0 grados. 0 grados. Saco la calota, la saco. ¿Qué me encuentro? Una gran membrana que se llama meninge, que es triple. ¿Por qué se llamaba hematoma subdural? Yo saco la meninge que se llama dura madre y el coágulo estaba acá. ¿Qué se hizo? Con esta cánula, yo la voy a hacer más grande, se removió el coágulo, yo voy a sacar plastilina obviamente, sí, pero quiero mostrarte por qué no tiene lesión cerebral la presidenta. Porque esta membrana meninge es triple, se sacó de acá, se dejó ese drenaje que te monté. Y te quiero mostrar cuáles son las 3 capas. Saco la primera capa, que es dura así y blanca, como si fuera la tapa del vacío, es la dura madre. Saco la primera membrana y una segunda que se llama aracnoides, que es esta. Y saco esta segunda capa, el aracnoides, y tengo otra capa más, que acá la hice con celofán amarillo, que es la pía madre. Y recién sacando la tercera capa, encuentro el sistema nervioso central. Que eso sería el cerebro. El cerebro, que tiene el cerebro,
El cerebelo. El cerebelo, la protuberancia y el bulbo. Si la lesión cuando uno tiene un ACV hubiese estado acá, Sí. hubiese lastimado alguna neurona y es cuando una persona queda paralítica, hemipléjica. El caso del cantante Soda Stereo, el caso de... Por ejemplo, lo que tiene Gustavo Cerati, lo que tuvo Verónica Perdomo, que el daño, el accidente cerebrovascular fue intracraneal. La suerte de la presidenta es que fue la membrana que lo cubre, la meninge, con lo cual su cerebro está indemne. Si el golpe hubiese sido más fuerte, ahí sí puede tener un coágulo interno. Podría ser si un golpe, por ejemplo, un accidente de auto, alguien que no lleva cinturón de seguridad, choca, se va de frente y va para atrás, o te impactan, o te da un proyectil, o se te cae, no sé, una baldosa o algo así, puede perforar el cráneo. Ahora, la gran ventaja es que el cráneo te protege. ¿Qué pasó? El golpe fue fuerte, no llegó a lesionar interno, pero estas venas superficiales se rompieron, se rasgaron, y eso fue goteando gota a gota, y en la dura madre, se formó esa pequeña lesión que es un hematoma, colección de sangre, subdural, como subte, debajo de la dura madre, crónico, porque se formó en 1 mes y medio, no hubo un gran sangrado. Por suerte ahora se pudo drenar, la presidenta está en terapia intensiva con un drenaje, lleva su 3er día, y lo que hay que esperar es que hoy le hicieron una tomografía para ver cómo está, dice que va evolucionando bien. En estos días, ¿Cuánto demora en evolucionar y cuáles son las consecuencias? Mira, el 85%, 90% de las personas que tienen un hematoma subdural cura sin secuelas sacándoselo como lo hicieron a la presidenta. Un 5 o 10% puede volver a sangrar y a veces cuando abrís y tocas las meninges se pueden infectar, lo que llamamos meningitis. La presidenta cursó sin complicaciones hasta ahora, que lo más grave, cuando vos más te alejás del periodo operatorio, estás más lejos de que se complique. Son las famosas 48 horas. Tal cual, vos decís, 24 no se complicó, 48 ya vamos para 72, eso es de buen pronóstico, porque quiere decir que no hay complicaciones. Pasado que no se complicó, que no resangró, vos le retirás el catéter, lo sacás, la herida cierra, le arreglás la herida, queda una sutura que lo sacás los puntos a los 7 o 10 días, y entonces sale de terapia intensiva el 3er día, como podría salir mañana o pasado. Queda unos días más en la clínica para control y después de unas semanas, 5 días, 8 días, depende del paciente y las características, va a la casa. Y empieza con un reposo relativo, o sea, puede caminar un poco, puede mirar televisión, puede hablar por teléfono. No someterse a estrés, por ejemplo. No a estrés ni reuniones largas. Ni tampoco viajar en avión, está prohibido eso. Eso por lo menos en 1 mes, no viajar en avión. Por la presurización, ¿no? Por la presurización. ¿Por qué? Porque como esto es un fenómeno mecánico, las diferencias de presión, los frenados bruscos o la aceleración, podría ser que esa venita que se arregló podría volver a romperse y volver a sangrar. Entonces, esa sería una complicación. Cuanto más pasa el tiempo, mejor, digamos. Y fue bueno porque otra opción era, que recién comentábamos antes de empezar... Sí, me mostraste la cuerda de violín, ¿cómo se llama? Si el hematoma hubiese sido más grande, suponete que habría que drenar un hematoma de este tamaño, obviamente por un agujerito así no puede salir. Entonces, ¿qué se hace? Se hace 4 perforaciones, así, paso por las perforaciones este alambre, que lo protege. ¿Eso que tenés ahí? Eso pasa por abajo así, ¿para qué? Paso esta cuerda de violín, no sé si ahora lo podemos mostrar, que es un alambre que tiene como un corte, y eso le pongo 2 manijitas y voy levantando y bajo y produzco lo serrucho para hacerlo fácil y hago una ventanita. En el cráneo. En el cráneo. ¿Por qué hago todo este procedimiento? Porque si llego a cortar el cráneo y no tengo cuidado, podría lesionar el sistema nervioso. Claro. Se hace una ventanita, después se vuelve a poner la tapita y consolida como una fractura cuando un hueso se rompe. Por suerte no hizo falta hacer esto, solo se hizo una pequeña incisión, no sabemos si son 1 o 2, pero sabemos que no se hizo una ventana cerebral. Sí se hizo por el cuero cabelludo. Sí, se hizo por el cuero cabelludo para no cortarle la elegancia de una mujer, digamos de la presidenta, se le podía, si no habría que rasurarlo. Habitualmente en una neurocirugía, uno para que el pelo no infecte y no moleste, lo rasura, porque tenés que cortarlo. Ella tenía, recordemos, la lesión del lado derecho, ¿sí? Por eso tuvo el hormigueo. Y recordemos que esto empezó el sábado pasado, con una arritmia, yo lo traje acá, un corazón, que es un trastorno de los latidos cardíacos. La presidenta le extirparon la tiroides en el cuello y está tomando medicación que es levotiroxina para reemplazar. Te hago una pregunta. Si, por ejemplo, la presidenta dice que bajó mucho de peso. Sí. El remedio sí, la levotiroxina. Eso.
Si vos bajás de peso, se te puede complicar también, porque viste que se hablaba en un momento que podía haber una complicación por la dosis que tomaba la presidenta y por el peso anterior. Como ella no tiene la glándula tiroides, Claro. como muchas personas, vos le ajustás las dosis, le aportás la hormona externamente. Claro. La tiroides regula el metabolismo de todo el cuerpo, te regula los latidos cardíacos, respiratorio, el crecimiento, engordar o poner flaco. Por ejemplo, alguien que está hipotiroideo se pone gordo, obeso. Alguien que tiene hipertiroidismo, tiene hormona además, adelgaza, tiene taquicardia. Podría ser, no lo sabemos, podríamos suponer que bajar de peso y tal vez la arritmia fuera por un exceso de medicación, vos tendrías que ajustarlo. De hecho, la Fundación Favaloro salió a decir que la arritmia está estudiada, que se va a controlar y que no perjudicó, que era un miedo que teníamos previamente, a la cirugía cerebral que se hizo con anestesia general. En el tiempo posterior, resuelto el hematoma subdural, sin duda se van a ocupar de la arritmia para que no genere, hay que clasificarla y con eso resolveremos con la medicación que se pueda ajustar. Claudio, muchísimas gracias. No, buenas noches y muchas Usted gracias muy a vos. amable, en serio, gracias por venir. Después de la pausa hablamos con Luis Delía, ya venimos en 2 minutos, no se vaya.